¿Ya? Tiene audio. Gracias, compañeros. Es un gusto, en el caso nuestro, estar presente en este espacio, Buzón Ciudadano, una instancia pública de información, de deliberación, que no tiene más compromiso ni más costo que ese precisamente, estar nosotros involucrados con lo que pasa en México y en América Latina. Nos da gusto estar aquí, no es la primera vez, lo decía bien Antonio, y estamos dispuestos a seguir colaborando y participando en esta instancia las veces que sea necesaria. Ya lo expresó Antonio. En general, la temática que nosotros, que los compañeros que organizan, establecen para este espacio tiene que ver con el calendario latinoamericano y con algunos acontecimientos fuera de calendario, como suele ocurrir en la política y en los movimientos sociales, que emergen, que aparecen de manera un tanto inesperada y que deben ser tratados aquí. En este caso, ustedes saben, Sudamérica está en una etapa particular. Va a haber elecciones el próximo 27 de octubre en Argentina, elección presidencial. Primera vuelta de la elección presidencial y esperemos que sea eso, primera vuelta. En Uruguay es el mismo día, el compañero Walter, que además de integrar el Frente de Todos, forma parte del Frente Amplio por Izquierda del Uruguay. La candidatura de Daniel Martínez, sustentada por el Frente Amplio, tiene posibilidades de ganar, aunque la cosa está bastante peliaguda. Recuerden que Uruguay viene de gobiernos del Frente Amplio con José Mujica y este es el segundo de Tabaré Vázquez, ¿verdad? Si no me equivoco. Pero bueno, aún así, en una elección peleada, lo importante es que hay que consignar esos hechos. Y hay que reflexionar sobre esos hechos. Buzón Ciudadano, nosotros le agradecemos otra vez al espacio y tiene la cortesía siempre los compañeros organizadores de invitarnos. Con gusto estamos aquí. Miren, parte de lo que vamos a comentar hoy en la mesa, Walter, Carlos y lo que le diga, y un servidor, lo que les diga yo, ya lo expresamos, lo manifestamos en un libro hace un año, que fue apocalíptico el título, pero que no hizo más que reflejar lo que pasó en la realidad con el gobierno conservador, el gobierno neoliberal de Mauricio Macri. El texto se llama Del modelo neoliberal al saqueo. No vamos a repetir, está en venta ahí con la compañera Rossi para los que les interese. No vamos a repetir textualmente esto que dijimos, pero bueno, vamos a actualizar la información obviamente, pero lo que quiero decir es que parte de las reflexiones centrales de lo que van a escuchar hoy ya las volcamos en su momento, hace un año, en este texto. Recopilamos un poco lo que decimos aquí y en otros espacios. Se escribe tratando de hacer la mejor buena letra posible para que nuestros lectores no se aburran y lo sintetizamos en estas cosas. La letra escrita ayuda a veces a reflexionar, uno puede marcar, volver sobre un texto, hacer juicios, valoraciones, refutar y acordar según las afirmaciones que se hagan, ¿no? Pero está un poco aquí lo que les digo. Miren, a modo introductorio, después los compañeros van a abundar en algunas de las cosas que yo les voy a decir ahora. Hay un dato, lo mencionó Antonio, pero no quiero dejar pasarlo, que no tiene que ver con Sudamérica o con la situación sudamericana, pero sí con la situación de México. El director del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas o de las Revoluciones en México tuvo una expresión que algunos consideraron desafortunada y que exaltaba la violencia y a los violentos y grupos que tomaron la vía armada en los años 70. El compañero historiador Pedro Salmerón es un agente militante de Morena, una persona acercada al presidente de la República, al licenciado López Obrador, y realmente muy aquilatado en términos profesionales, un investigador muy serio que no tendría nunca un exabrupto con el fin de agredir a nadie. La nota que él publicó, la tuiteó en realidad, con motivo del 46 aniversario o algo más, no me acuerdo ya, pero bueno, un episodio de septiembre de 1973. La nota que él subió a redes era de un tratamiento profesional muy serio, no había realmente ningún juicio de valor que denigrara a las víctimas, a la víctima, que en ese caso fue un empresario.
y por una palabra que él puso ahí, que lo entendemos perfectamente, porque nadie puede dudar que esos muchachos eran valientes. Puede discutirse después la posición política, la metodología, etc. Y tomaron esa palabra, la derecha mediática, empresarial y política. Hay escribas rápidos en el diario Reforma que se sumaron, que dieron, Reforma puso en marcha el linchamiento y se sumaron otros. Rápidamente, alguna gente más vale no mencionarla, digo, porque no le demos tanta importancia. Sabemos que son nuestros adversarios desde hace mucho, así que hay poco que conversar con ellos. Y forzaron la salida del compañero Pedro Salmerón. Bastante injusto, porque digo, es un profesional serio, probado, que tenía un plan de trabajo en el instituto que era reconocido por todos, aún por la gente que no simpatiza con las propuestas de este gobierno. Y sin embargo, bueno, hasta dónde la piel de alguna gente que está agazapada a la expectativa o que por ahí repite darle en la madre, vamos a unirnos para darle en la madre a la cuarta transformación, movilizaron sectores de los medios, algunos ensayistas disfrazados de historiadores y otros historiadores disfrazados de periodistas, etcétera. Ya saben que la cosa camaleónica se telea mucho en esos medios. Lanzaron una ofensiva mediática muy fuerte contra Pedro, que debió presentar la renuncia para no dañar la actividad administrativa y política de este gobierno. Queríamos dejar constancia a nombre del Frente de Todos y del Frente Amplio de Uruguay, también aquí presente, de que nos parece bastante injusto lo que se hizo con el compañero, pero bueno, fue serio, fue muy responsable y dejó un espacio. Dejó el espacio que ya fue cubierto por otro investigador. En relación, miren, al proceso que nos convoca hoy, les digo, Argentina vota el próximo 27 de octubre para elegir presidente de la República y un montón de autoridades más. No vamos a hacer cansada la presentación de todas las listas ni describir en detalle cómo es ese proceso. Pero se viene, esto quiero que lo entiendan un poquito, quiero explicarlo para que quede más claro, porque alguna gente se ha confundido. Ya se votó el 11 de agosto pasado. Lo que se votó fue primarias. Y esta es una legislación relativamente reciente en Argentina que establece, es un país que tiene balotage, que tiene segunda vuelta, si no tiene el 45% el primero o algo menos del 45%, por lo menos el 40 y 10 puntos de ventaja con respecto al segundo, hay que ir a una segunda instancia, segunda vuelta. Recordemos que el balotage fue de los años 60 en la Quinta República Francesa y muchos países de la región han tomado el modelo o el criterio normativo de realizar elecciones presidenciales, estableciendo este criterio de que si no se llega a cierto porcentaje de votos, los dos más votados, solo los dos más votados, deben pasar a la segunda instancia. Argentina añadió hace algunos años otro mecanismo acerca del cual en lo personal no estoy muy convencido y creo que hay muchas dudas en mucha gente del campo popular, que se llaman las elecciones primarias, una especie de primarias al estilo americano, no en sentido estricto, en todo caso más cercana a lo que se llamó ley de lemas en Uruguay. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La abreviatura es PASO, todos la recordamos como PASO y el nombre completo nos cuesta recordarlo. Ahora, la idea de las elecciones primarias era que cada fuerza política tenía la opción, le llaman lema en Uruguay, cada agrupación política con registro y en condiciones de competir electoralmente. Bueno, ahora sí esto es nacional y popular, disculpe, pero de quién fue la idea no lo sé, pero habiendo aquí uruguayos y argentinos en la mesa, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, lo agradezco, yo soy muy afecto a esto. Atole, está bien, y ahora traemos un poquito de atole. Y el tema es que se supone que la elección primaria le permite al electorado pronunciarse por aquella fórmula de determinada agrupación política que siente que lo representa mejor. De manera tal que, como si aquí en México, vamos a poner el ejemplo con las fuerzas políticas que nosotros tenemos aquí en el panorama electoral mexicano, como si Morena tuviera 2 o 3 candidatos a presidente, lo mismo Acción Nacional, el PRI y las otras fuerzas políticas con registro. Votamos en una elección primaria
que en el caso de Argentina el voto es obligatorio, por eso el nombre es un poquito largo y difícil de recordar, ¿no? Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Y la gente elige de esa fuerza política cuál es el candidato, los candidatos, porque en Argentina se elige presidente y vice, que mejor lo representan. El tema es que, sobre la utilidad de esto yo no estoy totalmente convencido, hay un debate bastante grande entre la gente, los politólogos y la gente que lleva estadísticas, porque fíjense que en pocos meses, agosto, se votó el 11 de agosto en las primarias, 27 de octubre primera vuelta, y en caso, esperemos que no ocurra, en caso de que la candidatura del Frente de Todos, a la cual apoyamos, y fuerza política a la cual pertenecemos, no tuviera la mayoría necesaria, habría que votar a fines de noviembre, el último domingo de noviembre, segunda vuelta. Y el 10 de diciembre es el cambio de autoridades nacionales. Se asume el nuevo presidente de la República. Es un ejercicio un poquito cansado, agota un poquito a la opinión pública. Nos parece que como ejercicio democrático está un poco excedido, porque con 2 vueltas electorales sería suficiente. Pero bueno, las cosas así se presentaron el 11 de marzo de manera tal que la primaria, las PASO, se transformaron en una primera vuelta. La gente votó en una competencia electoral donde las fuerzas políticas que presentaron candidatos no tenían asimismo en su interior fuerza política alternativa. En el caso del Frente de Todos, le menciono 2 o 3 las más importantes para ubicarnos. En el caso del Frente de Todos, la candidatura a presidente de la República fue Alberto Fernández y a la vicepresidencia Cristina Kirchner. En el caso de la fuerza oficial, la que gobierna, la Alianza Conservadora Cambiemos, presentó la reelección. En Argentina es cuatrienio con opción a una reelección, tipo el modelo americano. Presentó al candidato Mauricio Macri, quien está en ejercicio del poder, y a Miguel Ángel Pichetto como vicepresidente. La tercera fuerza, y ahí nos quedamos para no hacernos líos, la encabeza un exministro de Economía, Roberto Labaña, en compañía del actual gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. El panorama político es más o menos este. El campo popular se expresa mayoritariamente en el Frente de Todos, una alianza de 16 fuerzas políticas que contiene al peronismo y a todas sus variantes. Recordemos que el peronismo es una melange, como dicen por ahí, una bolsa de gatos donde hay de todo, de tocho por ocho. Hay decentes, progresistas, no tan decentes y nada decentes, como ocurre con algunas fuerzas políticas. Pensemos en cierta similitud con el PRI mexicano, sin forzar la realidad, porque no corresponden exactamente. Pero bueno, de lo más rescatable del peronismo, todos convergen en el Frente de Todos. Quedan por afuera algunos díscolos, sobre todo desvaríos de la derecha, como quien va de candidato a la vicepresidencia con Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, que es un hombre que proviene del peronismo, un senador, que ha sido diputado y senador N veces, esas carreras políticas que ustedes saben cómo se construyen. Curiosamente, reniega un poco de su pasado, reniega del todo, no reniega un poco, reniega todo y acepta la candidatura conservadora junto al presidente Mauricio Macri. La jugada política fue un poco así, decir, pongo un vicepresidente, dijo el gobierno, pongo un vicepresidente que proviene del peronismo como una forma de darle el dulce al niño, de darle paleta al niño, de engañar al electorado y lograr que parte del voto peronista se disperse. Bueno, si hay un peronista que va como vicepresidente con el candidato oficial, podemos votar eso también. Sería tan legítimo como votar a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner. Sabemos que no lo es. Pero en niveles de desinformación mayor, donde la gente está menos politizada o se interesa menos por las cuestiones nacionales, sigue menos el acontecer diario, es posible que algunos pudieran confundirse. Esa fue la jugada. La del Frente de Todos, le digo, la fórmula Alberto-Cristina, Macri-Pichetto, la del oficialismo, y la del exministro Roberto Labaña, que también tuvo algún coqueteo con el peronismo, como corresponde, una fuerza amplia, laxa, gelatinosa, tiene de todo adentro, y salpica para los lados, salpica hacia la izquierda y salpica hacia la derecha. Hasta ahí lo dejamos, el resto de las opciones, hay una opción de izquierda, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores,
con la candidatura de un militante que proviene del trotskismo, el Nicolás del Caño, pero el resto de las fuerzas son expresiones conservadoras. El tema fue que el 11 de agosto, en lo que debía ser una elección secundaria, el gobierno se la rifó pensando que ganaba o que empataba por lo menos y se decidió hacer una campaña de impulso y participación de la gente en el voto. A veces en la primaria, aún con voto obligatorio, se participa un poco menos, la gente no lo siente tan relevante. Tuvo casi el 70% de asistencia, en Argentina es bueno, debe ser un poco más alto en un país con voto obligatorio, pero bueno, no estuvo mal el 70% en una elección primaria. La cuestión que la vaca se volvió toro. El tema fue que lo que se esperaba que fuese una pulseada, una especie de encuesta, donde el gobierno podía perder por 2 o 3 puntos porcentuales, el candidato de la oposición, Alberto Fernández, la fórmula Fernández-Cristina Kirchner, ganó con el 17%. 47-32 o 47-31, no recuerdo, punto más, punto menos, la diferencia fue mucho mayor, 15 puntos en realidad. Ya de por sí, si ese hubiese sido la elección, ya estaba definido, ya Alberto Fernández sería un presidente electo. No lo es. En la elección primaria se supone que lo único que confirmó es su calidad de candidato, y así le pasó al resto de los participantes. Para la primera instancia, en sentido estricto, sí se elige ahora, la del domingo 27 de octubre, participan ahora todos los candidatos. Si no hubiese un ganador, solo los dos mayoritarios, los dos con mayor porcentaje de votos, pasan a una segunda instancia, la segunda vuelta, a fines de noviembre, último domingo de noviembre. Miren, es interesantísimo lo que pasó, porque aún sin haber elegido un presidente, de pronto la gente manifestó cosas. Fue el clima político que se generó en Argentina, la noche del 11 de domingo, 11 de agosto, fue ver a un presidente que no sabía qué decir, le pidió a la gente que se fuera a dormir y mañana vemos qué hacemos. El día lunes 12 de agosto dio una conferencia de prensa donde se molestó con el electorado porque habían votado a la oposición. Ese día el dólar pasó de 44 pesos a 63, hubo remarcación de precios, bueno, la hecatombe en los mercados. El presidente insistió en que era responsabilidad de la oposición y en particular de los electores que optaron por los malos. Si hubieran votado al gobierno, no pasaría eso. Y pidió una especie de autocrítica, un disparate absoluto. Digo, lo de Mauricio Macri, miren, es un presidente en términos políticos bastante mediocre, diría yo. Y no me refiero a que sea una opción neoliberal, no califico las ideas. El quehacer político, cómo se expresa la política, cómo se le habla a la gente. Hasta que un día después de su derrota en las primarias, a las cuales él llamó a decir, bueno, participen porque vamos a continuar nosotros en el gobierno, pensaba que perdía por muy poquito, que empataba, de pronto acusa a la oposición y le pide a la principal fuerza de oposición, al frente de todos, mencionándolo como kirchnerismo, por el apellido obvio de Néstor y el apellido de Casada de Cristina, que haga su autocrítica, que entienda que internacionalmente no tiene reconocimiento y que ha traído inquietud en los mercados. La crisis no es culpa de su política económica, sino del resultado electoral y del susto, la preocupación que creó en los inversionistas, en los mercados, en el lenguaje de la economía neoliberal, el triunfo de una fuerza política que el gobierno insiste en llamar irresponsable, populistas, ladrones, corruptos, etc. No voy a recordar todo el manual y el álbum de calificativos con los cuales pretenden desprestigiar al peronismo en general y a la expresión kirchnerista del peronismo de manera muy puntual. El tema es que así, en estas condiciones, vamos a votar el próximo 27 de octubre. Nosotros, insisto, esperamos, tenemos razones para ser optimistas, no es algo fraguado, no lo invitamos, no es un invento, no es una expresión de deseos. Estamos convencidos que la tendencia ya no se va a modificar y es más, hasta esperamos que la fórmula del Frente de Todos crezca un poquito. Es posible que se llegue al 50%, si algunos datos. Digamos como anécdota, todas las encuestas se fueron al demonio, El día viernes 9 de agosto hubo encuestas que daban empate o una derrota del oficialismo, de la Alianza Cambiemos, solo por 3 puntos.
Bueno, fue mucho mayor la diferencia y en algunas entidades muy importantes, algunos estados de la República, provincias en el lenguaje constitucional de Argentina, como la provincia de Buenos Aires, que representa el 39%, es como el Estado de México, representa el 39% del padrón electoral. La diferencia entre el candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof, a quien tuvimos el gusto de conocer aquí en México de manera personal y conversar mucho con él, le sacó 20 puntos de diferencia a la actual gobernadora que postuló a su reelección, siendo la señora María Eugenia Vidal una especie de estrella luminosa de rockstar del conservadurismo argentino. Recordemos que ellos venden esta imagen de una nueva derecha. Son muy antichavistas, muy proamericanos. El presidente Macri tiene una relación personal amistosa con el presidente Trump y eso facilitó el crédito que le dio el Fondo Monetario. Esta nueva derecha modernizadora, alejada del concepto clásico de dictadura y golpe de Estado, empieza a hacer agua por todos los costados. Y con esto abre un debate interesante sobre el presunto cierre del ciclo progresista en América Latina. Recuerden que se perdió, bueno, en noviembre de 2015 pierde, en esa época se llamaba el Frente para la Victoria, y gana Mauricio Macri. Poco después, la Asamblea Nacional en Venezuela sufre un contratiempo electoral y en febrero de 2016 se vota en contra de la reelección de Evo Morales. Fueron 3 sucesos seguiditos, más la traición en Ecuador de Lenín Moreno, todo indicaba que eso se terminaba, que ya la ofensiva conservadora era sostenida y de largo plazo. Las cosas no fueron así, parece que los procesos sociales son siempre más complejos que la teoría y que es muy difícil explicarlo con un manual en la mano, y ahora hay una recuperación del campo popular expresado en el voto. Todos dirán que es insuficiente, que los procesos electorales no definen necesariamente una correlación de fuerzas en el campo, en los bloques de poder que controlan el Estado, pero no deja de ser importante, no deja de ser significativo. Ya detalles más puntuales sobre esto lo van a dar los compañeros. Yo lo que quería era nada más enmarcar un poquito cómo está el proceso electoral en vísperas de la primera vuelta del próximo domingo 27 de octubre. Ahora los compañeros van a abundar sobre estos temas. Gracias. Quédate con la bandera porque no veo un porongo, señor. Tómate unos matices, candidato. ¿Qué tal, compañeros? Bueno, un placer estar acá nuevamente. Y con respecto a lo que pasó concretamente en Argentina, señalar que el 11 de agosto fue un cambio profundísimo que se ha dado, no solamente en la relación de fuerza, sino en el aire que se respira en las ciudades argentinas. Volvió la esperanza, volvió, digamos, la creencia en los movimientos nacionales y populares como los que expresan los dos Fernández, Alberto y Cristina, y volvió de alguna manera la realidad, porque el grupo en el poder, esta nueva derecha, que para mí no es nueva derecha, la derecha siempre es la misma, ¿no? Siempre con los mismos planes, siempre con las mismas mentiras, y aunque se valga de golpes blandos, golpes fuertes, en definitiva quien sufre esos golpes, quien sufre a la derecha, es el mismo destinatario, que es el pueblo. Esta nueva derecha ganó las elecciones mediante una profunda estafa electoral, una serie de mentiras que se les dio a una sociedad que tal vez no quiso escuchar, donde se plegó a los beneficios sociales que había dado el anterior gobierno. Llegó totalmente desendeudada y endeudó al país en 300.000 millones de dólares. Llegó con la promesa de pobreza cero y hambre cero. Y hoy tenemos 4,5 millones de nuevos pobres y una población de aproximadamente el 35% en extrema pobreza. Llegó con las promesas que a ningún hogar iba a faltar nada y mucho menos a los niños. Y hoy tenemos al 52% de los niños en estado de desnutrición. Llegó con la promesa de una revolución de la alegría. Y hoy tenemos una tristeza profunda que embarga sobre todo a los sectores más vulnerables. Es decir, que la derecha no ha cambiado nunca en su esencia, y mucho menos
quizá el que intentó ser el mejor amigo de Trump y el mejor amigo del sistema neoliberal, Mauricio Macri. Un delincuente que está procesado en 292 imputaciones antes de la presidencia, que fue milagrosamente sobreseído por una Corte Suprema y un Poder Judicial totalmente adicto. Es decir, se valieron de lo que se vale el neoliberalismo. Son las fake news, las falsas noticias, la estigmatización permanente del enemigo, en este caso la expresidenta Cristina Kirchner sobre todo, y todo aquel que perteneciera al círculo del peronismo o más específicamente del kirchnerismo. Llegó con un poder judicial a modo, un poder judicial que perdonaba los delitos de los propios, pero sin embargo encarcelaba a los funcionarios opositores. Un encarcelamiento que se dio sin pruebas fundadas, sin sentencia dictada. Recordemos que en Argentina nadie puede ser preso si no está comprobado en sentencia judicial y existe, por lo tanto, la presunción de inocencia. Es decir, le valió madres todo, se pasaron por el arco del triunfo las instituciones, las operaciones y en el clásico arreglo entre poder judicial y poder mediático persiguieron a la oposición. Convirtieron una democracia que mal o bien llevaba 32 años de vigencia en un estado autoritario, en un estado de excepción. Así las cosas, llegamos en 4 años al desfalco del país, a un endeudamiento brutal, pero ese endeudamiento y ese crédito se le dio gracias a que el gobierno anterior había dejado un país desendeudado. Por ahí se critica a Cristina Kirchner que con la política de hambre cero Argentina podía ser Alemania. Esto no es una presunción, esto es una realidad. Argentina iba camino a eso, iba camino al desarrollo, iba camino al primer mundo, iba camino a la educación completa, al hambre cero. Los beneficios sociales y los derechos que se observaron en esos 12 años, por lo menos yo desde que tengo uso de razón, no lo he visto en mi país. Y desgraciadamente, digamos, esto lo digo a título personal, no orgánico, se pecó de displicente, de soberbio. En un momento dado se pensó que esto iba a ser para largo, pero no fue así. Desgraciadamente la sociedad no escuchó, la sociedad no entendió los beneficios y la derecha se apoderó de esas interrogantes, de esas dudas y de esa falta de autocrítica que tenemos los sectores progresistas, que tenemos los sectores de izquierda, porque en realidad lo que hemos formado son consumidores. No hemos formado cuadros políticos. Si nosotros hubiéramos formado cuadros políticos, no hubiera pasado lo que pasó, razón por la cual hay que darle mucha importancia a lo que está sucediendo en México y recalcar el Instituto de Formación Política, porque si nosotros no desarrollamos cuadros, no desarrollamos conciencia y solamente desarrollamos consumo, podemos correr el mismo riesgo que han corrido los movimientos progresistas. Consecuencia de esto tenemos un gobierno que con soberbia, con mentiras, con fake news, con un poder judicial carente de toda lógica jurídica, que incurrió en prevaricato en la mayoría de sus acciones, gobernó durante un lapso de 3 años y medio. Tiempo suficiente para saquear un país, tiempo suficiente para destrozar todo y ceder la soberanía y las riquezas nacionales a los poderes extranjeros. Esto fue lo que ocurrió. Se subestimó al pueblo. El pasado 11 de agosto, en una actitud que a muchos nos emociona, nos conmueve, nos enorgullece como argentinos y como latinoamericanos también, el pueblo argentino se pronunció. Las encuestas daban una elección reñida, daban una elección que posiblemente le diera al Frente de Todos el 1 o 2% de ventaja, basados en cálculos que hacían en zonas metropolitanas, en zonas de clase media y clase media acomodada. Pero faltaba algo, faltaba la Argentina profunda, faltaba la Argentina que no se ve, que no se visibiliza, aquella que ni siquiera tiene internet, ni siquiera tiene teléfonos o tiene medios de comunicación. Ese sector fue la voltereta, fue la gran sorpresa y digamos, esos 17 puntos estoy muy seguro que el próximo 27 de octubre no solo se van a ratificar, sino que se van a aumentar.
de alguna manera es una cachetada que se le da a la derecha, que se le da al macrismo, pero no creamos que por eso tenemos la batalla ganada. Ganarle la batalla al neoliberalismo no implica solamente ganarle las elecciones. Y acá en México lo estamos viendo. O sea, implica, además de ganar las elecciones, tener un gobierno nacional y popular, pero con las bases o los comités de bases que se formen de abajo hacia arriba y no al revés. No al revés, que no sean movimientos verticales. Es decir, con esto lo que intentamos es que la gente participe, que la gente fiscalice lo que hace el gobierno que nos representa y también desarrollar toda nuestra creatividad. Desarrollar, por ejemplo, en Argentina tenemos movimientos sociales que sacaron 1 millón de personas a la calle hace pocos días y dictaron la emergencia alimentaria. Es increíble, ¿no? La emergencia alimentaria en un país que produce granos y que produce alimentos para 500 millones de habitantes y que, sin embargo, estos inútiles no son capaces de darle de comer a los 44 millones de habitantes que tiene el país. Pero esa emergencia alimentaria la tuvo que votar un gobierno que habló de pobreza cero. O sea, pasan de la pobreza cero a la emergencia alimentaria. Esto es una prueba del fracaso absoluto del neoliberalismo. Pero es ahí donde tenemos que estar. Es ahí donde tenemos que crear nuevas fuentes de política. ¿Por qué? Porque la política es la herramienta que tenemos los ciudadanos de a pie para cambiar los gobiernos. Aquella gente que está en contra de la política se equivoca profundamente, porque ¿qué otra forma tenemos nosotros de cambiar las cosas? La lucha armada fracasó. Los gobiernos muchas veces no responden a nuestras expectativas. Entonces tenemos que crear comités de base, comité de política. Esos comités de política, estos centros de reflexión, como Buzón Ciudadano, nos sirven no solamente para pensar, para aprender, para reflexionar, sino también para cambiar las cosas. Y que estos centros de reflexión tengan incidencia en el poder. Por ejemplo, las empresas recuperadas. Hay muchas empresas quebradas que los patrones llamaron a una convocatoria de acreedores para simular la quiebra. Pero esas empresas fueron recuperadas por los mismos trabajadores. Tenemos cientos de ejemplos en la Argentina. Acá en México tenemos un ejemplo pasado de cooperativas de Pascual Boing, o tenemos las maquiladoras que por consecuencias del temblor del 85, ¿verdad? Sí. Del 85, entonces quedaron tronadas. Pero las mismas maquiladoras, las mismas costureras recuperaron la empresa. Tenemos que de alguna forma gestionar, autogestionar, para poder fiscalizar y no solamente fiscalizar y culpar, sino crear alternativas. Esas alternativas son las que en definitiva le van a dar en la madre al neoliberalismo, porque son alternativas de abajo hacia arriba. Nosotros no podemos confiar en un gobierno que dice se acabó el neoliberalismo por decreto porque ganamos las elecciones. No, con lo que tenemos que acabar es con el poder financiero. Porque hablan de lluvia de inversiones, pero resulta que son capitales que llegan no para hacer inversión productiva, sino para especular en la banca y en el caso argentino redunda terriblemente porque se llevan el 76% de intereses. Es decir, un tipo que tiene $100.000, ¿para qué invierte en una pequeña empresa? Si lo pone en el banco y se gana $76.000 después de 12 meses, después de un año. ¿Quién le va a garantizar una plusvalía mejor que esa? Entonces, por un lado tenemos el tema del poder financiero y el tema de las privatizaciones. Todos sabemos que el neoliberalismo se vale de una privatización absoluta porque no creen en el Estado. El Estado tiene que ser árbitro entre la población, el trabajador y el capital. Pero muchas veces ese Estado no cumple esa función, porque esas privatizaciones acaparan tierras, acaparan empresas que en definitiva fueron públicas. Acá lo hemos vivido desgraciadamente en los sexenios de Salinas de Gortari en adelante, que fue el mayor desarrollo del neoliberalismo en los últimos 36 años en México. Lo mismo sucedió en Argentina. Yo creo que venía hablando con una compañera que, digamos, el 10 de diciembre no se termina el neoliberalismo en la Argentina, no se termina en la derecha. Empieza una época muy difícil donde vamos a tener que presionar de abajo hacia arriba mucho, no solamente
para que se investigue a los culpables de esta deuda externa de 300.000 millones de dólares de un país que estaba desendeudado, sino que rindan cuentas, porque ese dinero no lo vimos reflejados en educación, en obras públicas, en hospitales o en escuelas. Sabemos que el neoliberalismo lo primero que hace es acabar con la educación y con las escuelas, porque el neoliberalismo pregona por un pueblo ignorante, por un pueblo que no salga no solo a defender sus conquistas, sino que no salga a cuestionar. Recuerdo perfectamente que la primera declaración del jefe de gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña, fue: qué mal nos hace la reflexión crítica. O sea, de alguna manera todo lo que es la reflexión crítica, lo que es el pensamiento, no les favorece a ellos. Entonces ellos lo que quieren es un discurso vacuo, un discurso abstracto, frases de perogrullo, lugares comunes, el que no tranza no avanza, si yo soy pobre fue porque Dios así lo quiso, y en fin, podemos hacer media hora de ese tipo de frasecitas que no llevan a ningún lado. Bueno, de alguna manera el desastre macrista deja un país desgraciadamente hipotecado por varias generaciones, un dólar que se quintuplicó, tarifas eléctricas del 3.700%, la luz, el gas, el agua aumentaron un 3.500, 3.700%, lo que originó que mucha gente tuviera que dejar sus alquileres porque no tenía lugar para poder pagarlo. Se dejaron 11.000 kilos de oro a Gran Bretaña, el único país con el que mantenemos un conflicto geopolítico. 11.000 kilos de oro que fueron sacados de las reservas y se llevaron a Londres. Se cerraron 150 pequeñas y medianas empresas diarias. Se cerraron 85.000 comercios. El industricidio fue mayúsculo. No hay leche, el insumo principal de los niños. Se generaron 133.000 millones de dólares por fuga de capitales. ¿A dónde está ese dinero con el cual se endeudaron? Se fugaron capitales. Se recortaron salarios. Se mató gente. 44 marineros que salieron del puerto de Mar del Plata con destino al archipiélago sur fueron desaparecidos y el submarino también. Muchos especulamos que como se fue hacia el Atlántico Sur, muy cerca de las Islas Malvinas, zona de exclusión, los ingleses que ocupan las Islas Malvinas son los que le metieron un misil a ese submarino que desapareció. Se abrió las importaciones sin control alguno, se desaparecieron los ministerios de salud y de trabajo, es obvio que no hay ni salud ni trabajo, se recortaron subsidios, se duplicó la indigencia y de alguna manera se garantizó el blanqueo de capitales. Esto significa que aquellos que evadieron los capitales a paraísos fiscales, llámese Panama Papers, llámese las Islas Bahamas, Islas Caimán, podían repatriar sus capitales, pero esos capitales no tenían un rol productivo. Venían, se dedicaban a la timba financiera, a la especulación financiera, esto es, se ponían en depósitos a plazo fijo, se sacaba el interés correspondiente más el capital y se volvían a fugar. Es obvio que el principal fugador de capitales es el presidente también, ¿no? Bueno, esto fue con lo que afortunadamente, parcialmente, digamos, se terminó el 11 de agosto, porque tenemos que ratificar el voto el próximo 27 de octubre. No tengo ninguna duda que se va a ratificar el voto, que va a venir un gobierno nacional y popular y se va a poder empezar una nueva época. Y para concluir, tratar siempre que de abajo hacia arriba se tomen las medidas, tanto en Argentina como en México, porque de alguna manera corremos el peligro que venga un Macri, un Bolsonaro, que la verdad habla muy mal de nuestros países, tener este tipo de representantes. Gracias. Che, ¿cómo hablar, Milico? La concha de tu madre. Tengo que recuperar el tiempo que no dijiste tú. Gracias, Carlos. Vamos a pedirle al compañero Walter Martínez Alves. Es el único uruguayo que no toma mate, como vieron. Fue por café. Tengo otros vicios peores.
que es integrante del Frente Amplio de Uruguay y también Frente Amplio de Uruguay por izquierda y también del Frente de Todos. 15 minutos, ¿eh? Guerrita la otra vez habló como 1 hora 45 y a mí me corta, mano. Qué discriminación. Bueno, compañeros, quiero resumir. Primero, acuérdense que nosotros escribimos 2 libros, que el primero fue del gobierno popular al modelo neoliberal en el 16 y en el final del 17 presentamos el libro de modelo neoliberal al saqueo. En la parte de los compañeros y la parte internacional la abarqué yo. Quiero hacer un repaso de lo que fue el gobierno de Macri apenas entró en el diciembre de 2015. Se alineó a la contraofensiva conservadora de los gobiernos neoliberales de nuestra América. A los poquitos días hubo una reunión en el Mercosur. Lo primero que hizo, atacar a Venezuela, diciendo que había que aplicar la Carta Democrática para expulsarlo, lo que sucedió después, un año después, con el aval de todos los gobiernos de derecha, inclusive el gobierno de Uruguay, que felizmente ha cambiado actualmente, por presión de los más esclarecidos y los que tienen una visión desde el punto de vista internacional, que tienen una visión antiimperialista, que es el peor enemigo que tiene la humanidad. Si nosotros no comprendemos eso, que el imperialismo es el peor enemigo que tiene la humanidad, no podemos comprender la lucha de Venezuela, la lucha de Bolivia, la lucha de Cuba y la lucha de todos los pueblos de América Latina como es el argentino. Bueno, compañeros, quiero recordar eso y algunas otras cosillas. Que cuando llegó Obama, porque no era nomás la política de Trump, que es una política descarada, de un racista, un xenófobo, etcétera, etcétera, todos los calificativos que le podemos poner. Después de los nazis creo que fue lo peor que hay ahora, este tipo. Contra todo el mundo se pelea, inclusive internamente. Ya le están por hacer un impeachment. Bueno, pero Obama, cuando llegó Macri, Obama dice, es un buen ejemplo de un cambio que ha ocurrido en las relaciones con Estados Unidos. Y le dice, Argentina con Macri está volviendo a asumir su posición de liderazgo en la región y del mundo. Después, no sé cómo lo pueden haber nombrado a Obama el Premio Nobel de la Paz. Porque sí, respaldó y después hizo un decreto diciendo que Venezuela era una amenaza para la seguridad de Venezuela. Increíble, ¿no? Un país como Venezuela, una amenaza a Estados Unidos. Pero una cosa que demuestra lo que tiene este tipo en su ideología, que no es una ideología nada más que los pesos, él provino de su padre, que fue un favorecido en los contratos que hizo con la dictadura. Franco Macri era, ¿no? El papá. Dice acá, en el aniversario de la independencia, frente al famoso Juan Carlos de Borbón, cazador de elefantes, y le dice en el 1816, en Tucumán, que se hizo ese evento, le dice al rey, estoy acá tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos, los patriotas, los independentistas, como San Martín en este caso, claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Está arrepentido este tipo de la separación de España. Imagínense el pensamiento de este. Bueno, después de la nacionalización, o digamos, de haberse quitado a la compañía española de YPF, este tipo le dice, por medio de su ministro de Hacienda, respecto a la relación con España, no tengo más que empezar por pedirles disculpas por los últimos años. Es decir, arrepentido de haber nacionalizado, bueno, no fue nacionalización, pero sí la mayor parte de YPF, que es el PEMES de aquí, para el Estado. Bueno, tuvo relaciones con todos los países, con todos los dictadores, con el de Temer en ese momento, con Bolsonaro ahora, con Uribe con Santos de Colombia, etcétera, etcétera.
con toda la reacción de América Latina. Y con respecto a las Malvinas, que nombró Brigolini, el kirchnerismo había llevado a las Naciones Unidas un respaldo a Naciones Unidas para el diálogo para las Malvinas. Este tipo tiró todo a perder. El Macri dijo no, las relaciones comerciales tienen que seguir, aminoró, el reclamo auténtico de las Malvinas usurpado por el militarismo inglés. En 1800, ¿cuánto era? 33. Gracias, compañero. Bueno, como decía Brigolini, todos los ingresos de los capitales, la mayor parte se fue a los Panama Papers y otros paraísos fiscales. Un robo descarado. Por eso el libro está bien, del modelo neoliberal al saqueo. Al saqueo, es un verdadero saqueo. Bueno, compañeros, ya vimos que Trump aprobó un crédito de 57.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para meterse en la política y la campaña de Macri. Íntimos amigos, por supuesto, Macri y Trump. Bueno, ya me voy a saltar porque voy a la parte positiva. Bueno, como vimos y dijeron los compañeros, en las PASO, las primarias, hubo una sorpresiva para todo el mundo diferencia a favor de un gobierno popular. Entonces quiero destacar yo la importancia que tiene el cambio propuesto por el casi seguro gobierno que va a tener Argentina a partir de diciembre. Las elecciones son el 27 de octubre, pero el 10 de diciembre es que se toma posesión. Bueno, ahí quiero leer, y textual, porque no quiero manejar palabras que no son las de ellos. Lo que dice Alberto Fernández. Quiero destacar también que hay una diferencia sustancial en la ideología de Alberto Fernández y de Cristina Fernández. Entonces, ahí llegaron a un acuerdo en el sentido de la política exterior, que es lo que me interesa a mí y lo que yo, trato de justificar por mi antecedente universitario en relaciones internacionales. Por eso siempre estoy yo hablando de relaciones internacionales. Bueno, le hicieron una pregunta en Uruguay sobre un periodista le pregunta ¿qué piensa usted de la política de Uruguay? Alberto dice, es que la actitud más digna que ha tenido el continente es la actitud de Uruguay. Uno debería acompañarla. Lo que nosotros enfrentamos en Venezuela es el riesgo de una guerra civil y lo que está haciendo ese grupo de Lima, donde están todos los gobiernos de la derecha, que México felizmente está dentro, pero ya no vota nada, todo en contra del grupo de Lima, es facilitar que esa guerra pueda ocurrir. Después dice, con respecto a la integración de América Latina, dijo, yo confío que a partir de las próximas elecciones en Argentina volvamos a recuperar nuestra identidad. Quiere decir que todo aquel consenso que había cuando impulsó Chávez y Kirchner mismo de unidad latinoamericana, este grupo de Lima lo está echando a perder. Entonces, quiere decir que con respecto a esta integración dijo, yo confío que a partir de la... Ah, sí, ya lo iba a repetir, la cita. Bueno, compañeros, entonces le preguntan, una pregunta clave que hay tanto en el periodo preelectoral en Argentina y Uruguay es, le preguntan, lo primero que le preguntan, ¿qué opina de Venezuela? ¿Venezuela es una dictadura? Así le preguntan los periodistas y sobre todo los que están en la derecha. Entonces, dijo Alberto Fernández en una de las entrevistas, dice, las dictaduras suelen tener un origen no democrático y no es el caso de Venezuela, pero muchas veces las democracias, por abuso de quien gobierna, se convierten en autoritarismos. Y él lo que dice es un autoritarismo, pero no es una dictadura. Y dice, es muy difícil calificar de dictadura a un gobierno elegido. Un gobierno elegido puede devenir en un gobierno autoritario. Las instituciones están funcionando allá, después discutimos cómo funcionan, pero formalmente hay una asamblea, hay tribunales. Una dictadura generalmente carece de esas cosas. Bueno, eso es lo que dice con respecto a Venezuela. Y yo digo una palabra autoritario. La palabra autoritario sí es, yo creo que sí autoritario, pero el autoritario puede ser un autoritario
al servicio de una dictadura que esté por la clase, por los poderosos, y un autoritarismo, por un líder autoritario que esté para, digamos, hacer una revolución. Y recuerdo que Lenin dijo en el Estado de la Revolución, el Estado de la Revolución fue escrito en 1916, casi un año antes de la toma del Palacio de Invierno. Dice, lo más autoritario que puede haber es una revolución. No se puede concebir, porque algunos dicen que todo horizontal, pero un líder tiene, también están diciendo acá que López Obrador es un dictador, la derecha, puede ser algo de autoritarismo, aunque no lo creo, porque quiere perdonar a todos. Esa es la... Sí, pero perdonar y amor y paz, también con Trump y todo eso, son cosas que es para el público, pero la verdad es que piensa bien, no puede haber amor y paz así tan fácil, porque la lucha de clases, compañeros, está inscrita en toda la historia de la humanidad. Entonces, decíamos esto, y hay una cosa que yo tampoco comparto con Alberto, no comparto todo, por supuesto, como tampoco comparto todo con López Obrador, a pesar que es la opción ahora política más importante, y hay un cambio en la política internacional. Yo podría decir que él dice se basa también en el informe Bachelet. Mira, Bachelet es una señora que a pesar de que su padre murió en la tortura, en las mazmorras de Pinochet, por sus propios compañeros, esta Bachelet envió a 200 militares a la Escuela de las Américas y asistió en el 97, a un curso en el Colegio Interamericano de Defensa ubicado en Washington, D.C. Esta es la característica de la Bachelet. Y dijo una mentira tremenda mentira injustificada en ese informe, que murieron 7.000 personas extrajudicialmente en Venezuela. Eso es una garrafal mentira de esta señora que está al servicio de Estados Unidos, compañeros. No hay que engañarse lo que es Bachelet. Entonces yo ahí discrepo un poquito, también discrepo con el nuevo candidato de Uruguay, Daniel Martínez. Bueno, entonces ahora viene el problema del TIAR, compañeros. El problema del TIAR. Venezuela ha sido agredida por todos los medios como nunca hubo en América Latina. Y la resistencia de ese pueblo es heroica, igual que es la resistencia del pueblo cubano, compañeros. Esto tenemos que defenderlo. Hay errores en Venezuela, hay errores en Cuba, pero tenemos que apoyar esa resistencia heroica de esos pueblos, compañeros. La visión que tuvo Chávez en cambiar las Fuerzas Armadas, porque tenemos la idea, Fuerzas Armadas, dictadura. Yo procedo de las Fuerzas Armadas. Y en la Fuerza Aérea había compañeros que integramos el Partido Comunista. Ahí adentro, muchos cayeron y tuvieron 12 años presos. Yo tuve la fortuna de meterme en la Embajada de Venezuela, que gané una nueva patria como es que, digamos, si me muero, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, compañeros, porque quiero a México, igual que Uruguay, igual que a Cuba, igual que a Venezuela, igual que a la patria grande, como soñó Bolívar y Martí, y San Martín, y Artigas. Bueno, ese TIAR lo votaron algunos países, fíjense, lo voy a nombrar porque estos son para la lista negra, compañeros. Colombia, Costa Rica, El Salvador, que cambió de gobierno, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, de ese traidor de Danilo Medina, Argentina, Venezuela, votó Guaidó, representante de Guaidó. ¿Qué derecho tiene ese títere del imperio a votar por Venezuela? Por eso que es una risa. Bahamas, Brasil y Chile. El único que se opuso fue Uruguay, compañeros. Un cambio radical hubo impulsado por los más esclarecidos cuando Tabaré Vázquez votó para que expulsar del Mercosur a Venezuela. Un cambio radical hubo, un cambio digno, compañeros, de la política exterior uruguaya que tenemos que saludar. Y cuando le preguntaron al ministro de Relaciones Exteriores, Nin Noboa, ¿considera que es una dictadura? Dice, nosotros no tenemos ningún derecho a considerar y calificar un gobierno legítimo. Un gobierno que no reconoce a Guaidó.
Eso es importantísimo. Un gobierno que está en el mecanismo de Montevideo junto con México, con la política exterior mexicana. Y quiero decir esto, compañeros. Acá acabo de leer en la prensa ayer, pero ya lo sabía más o menos, que México va a asumir, de acuerdo a lo que dijo el canciller, que va a asumir la presidencia pro tempore de la CELAC, donde hay 33 países de América Latina afiliados, sin ser Estados Unidos y Canadá. Es una verdadera integración que se está persiguiendo, compañeros, y esto, ya hubo una reunión en Puebla que no es como el Foro San Pablo, que es directamente y mucho más radical, pero Alberto Fernández está, inclusive iba a venir acá hace 15 días y por problemas de agenda o algo así, yo creo que más bien que López Obrador dijo, no, yo no voy a hablar con Fernández porque sería meterme y apoyar a un candidato en Argentina y lo que quiere evitar es la no intervención para un lado ni para otro. Y creo que esa puede ser la causa, no sé si oficialmente. Pero Marcelo Ebrard ya dijo que que quieren volver a integrar América Latina. Y eso es la cosa más indispensable. Jamás podemos derrotar al imperialismo de acá y los imperialismos de allá, como el de España también, que es un imperialismo sin cuarta flota. Pero así es, compañeros. Si no hay unidad latinoamericana, no podemos tener independencia segunda, jamás. Nunca vamos a llegar. Y tenemos que enfrentar a los imperios. Lo único que quiere el imperialismo gringo, que es el peor, como siempre repetí acá, con 20 millones de muertos después de la Segunda Guerra Mundial, empezando por Corea, Vietnam, y todo lo que vimos en la dictadura de Cono Sur, todos los golpes de Estado, todas las invasiones, tienen 750.000 millones de presupuesto anual para las armas que venden como el principal negocio. Apoyan el gobierno peor que hay de dictadura a la derecha como Arabia Saudita, que está masacrando al pueblo yemení. Esto es increíble. Estos no tienen derechos humanos ni nada, tienen solo intereses mezquinos de apoderarse de todo el mundo, de saquear a todo el mundo donde sea. Y los problemas no son solamente en América Latina, ahí la vemos con Siria, la vemos con Irán. Felizmente, compañeros, hay que reconocer una cosa, la alianza que tenemos con otros imperialismos que dicen, la ultra dice otros imperialismos que son la China y Rusia. Compañeros, si no fuera por China y Rusia y por el cambio que hubo en las Fuerzas Armadas y el pueblo organizado de Venezuela, yo hubiera caído hace rato, compañeros. Y todo lo que es contra el imperialismo gringo son nuestros aliados. No sé cómo va a ser en el futuro, pero son nuestros aliados. Y quiero decir que China es capitalista y está ganando a Estados Unidos en su campo. Pero después del 19 Congreso, a finales de 2017, compañeros, hay que leerlo. El progreso que tuvo el pueblo chino de sacar de la pobreza a millones y millones y millones. China tiene 1.300.000, ya me hice bolas, compañero. Y yo soy maestro de matemáticas. Bueno, 1.300 millones. Bueno, digamos, hay que tener esperanza de lo del pueblo chino. Y es importantísimo porque le está ganando la guerra económica. Y, digamos, todo el capital que ha puesto en armas, solamente Rusia, con el 10% menos de capital, tiene mejores armas. Tiene mejores, digamos, está listo para resistir a la amenaza gringa que amenaza a todo el mundo, estos tipos, ¿no? Entonces, estamos por la unidad de América Latina, compañeros. ¡Viva Argentina! ¡Viva México! ¡Viva los pueblos de nuestra América! ¡Hasta la victoria siempre! ¿No me pasé? Muy buenas tardes, compañeros. Es a propósito de un punto particular de la ponencia del compañero Carlos Pigolini y muy al final del compañero Walter Martínez que sustento mi reflexión, mi inquietud. Ignacio Lula da Silva con el PT, Dilma Rousseff con el PT, sacaron 40 millones de brasileños de la pobreza.
40 millones de brasileños de la pobreza para que apenas años después estuviera Lula en la cárcel, perdiera Dilma las elecciones, se instalara un mamotreto, una mojiganga jurídica para inhabilitar a Dilma Rousseff para que no compitiera en las elecciones y pudiéramos nosotros ser testigos de lo que sucedió y de lo que está sucediendo. La vergüenza de Michel Temer, Panama Papers, y la vergüenza hoy doblemente acentuada de Jair Bolsonaro. Pero resulta, y viene a ser, que en Venezuela el presidente Chávez, cuando toma el poder, desarrolló unos programas sociales que se desprendieron de las políticas públicas implementadas por el gobierno del presidente Chávez, en el que se desarrollaron la más grande misión social que hasta la fecha se había realizado en América Latina, que se llamaron Misión Vivienda Venezuela. Pero resulta y viene a ser que en cada punto de la geografía nacional de Venezuela donde se desarrollaron estos programas urbanísticos de carácter popular, no tan solo se le entregaba las viviendas a las comunidades, a los pueblos, a la gente, sino que se quedaba una misión del Partido Socialista Unido de Venezuela haciendo lo que se llama una labor de formación política. Me pregunto yo, ¿pudiera explicarse hoy el hecho de esta digna resistencia, de esta tenaz resistencia que está teniendo Venezuela ante una embestida brutal en términos político, económico, mediático, como nunca se había visto en América Latina y que no termina de sucumbir? No alcanzaría eso para explicar que se pudiera deber eso a esa visión adelantada y ciclópea del presidente Chávez, no tan solo cuando desarrolló programas sociales, sino cuando formó ciudadanos con capacidad crítica y con formación política. Porque algo tiene que haber detrás de esta resistencia, siendo Venezuela históricamente un país con bases económicas mucho más movedizas que lo que quizás lo tiene el granero del sur, que es Argentina en parte, y todo el poder económico industrial que sabemos nosotros que es Brasil. Dejo esta reflexión hecha a propósito del llamado importante que hizo el compañero de no tan solo sacar compañeros de la pobreza, no tan solo desarrollar programas sociales, sino también de crear ciudadanos conscientes y críticos. Lo digo porque hoy Argentina vive la experiencia de Macri cuando el gobierno de Cristina Fernández y anteriormente Néstor Kirchner también desarrollaron políticas públicas progresistas y avanzaba Argentina hacia un verdadero desarrollo, consolidando la justicia, consolidando la democracia, consolidando la inclusión, y hoy tenemos entonces la lamentable experiencia de Mauricio Macri. Sabemos que el caso de Uruguay tiene otra característica con Pepe Mujica, pero insisto, ahí está la resistencia de Venezuela, ahí está la resistencia de Bolivia, siendo, digámoslo así, históricamente países menos sólidos en todos los aspectos que Argentina y Brasil, y hoy sabemos nosotros lo que podemos contactar en términos políticos, que es el tipo de experiencias que se viven en estas dos naciones. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes. No, todo. Buenas tardes. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Por qué Guaidó, si salió ahí con 2 narcotraficantes hace 10 días, nadie lo ha perseguido, nadie le ha hecho nada? Ningún país, la ONU o X, todas las organizaciones que hay mundiales, ¿es legal eso de que no haga nada? Nada más. Esa es para contestar yo. Buenas tardes. Yo quisiera hacerles muy brevemente 3 preguntas nada más. ¿Cómo son las relaciones actualmente entre México y Argentina desde el punto de vista internacional y político? Sería la primera. La segunda, ¿cómo repercute o de qué manera influye el triunfo de López Obrador en esta instancia dentro del proceso argentino? Esa es mía también. Y 3, por último, ¿cómo influirán los resultados que se den
en este proceso en Argentina para todo el pueblo de Latinoamérica o de América en general? Son las tres preguntas. Sí, buenas tardes. Recuperando el comentario del compañero, que me pareció muy acertado, yo quiero nada más englobar lo que dijo él, que aquí ya lo tenía escrito, con el concepto de bloque histórico. Me quiero remitir a Antonio Gramsci, bloque histórico, intelectuales orgánicos y también profesionales en la política. Yo quisiera saber si ustedes perciben que en México, así como también ha sucedido en Argentina y otros países, que tuvieron el poder la izquierda y luego lo han estado soltando, más allá de cuestiones económicas, de que China dejó de ser el gran tren que estaba jalando esas economías, en fin. Sí, lo que está sucediendo es que sacar de la pobreza a la gente, solamente convirtiéndonos, como usted bien decía, Paganelli, perdón el apellido, Pigonilli, en consumidores, si realmente eso va a permitir la vigencia de este tipo de proyectos nacionales de izquierda en el futuro. Yo considero, como acertadamente dice el compañero, que no solamente es llevar bienestar, sino también llevar conciencia. Si no es así, no se genera bloque histórico, no se genera realmente esa solidez que va más allá de que haya una crisis económica y entre todo en incertidumbre y empiece la gente a recular, que creo que en México pudiera suceder si no actuamos Morena como partido y el movimiento social que llevó a Andrés Manuel al poder. Gracias. Yo tuve la fortuna de estar en agosto en Argentina, de hecho mi familia está allá, y me gustaría que comentaran algo para romper quizá con un poco de la solemnidad de la lucha política y el esfuerzo de las organizaciones, de algo que está presente en las calles, en los barrios no solo de Buenos Aires, sino del conjunto del país, ¿no? La gente bailando, citada por una cumbia en donde Macri ya fue, Vidal ya fue, si vos querés, Larreta también, y la gente baila en las calles, ¿no? Y van en el subte, en el metro, y van cantando esto. Entonces me parece muy importante que veamos esto con esa energía y alegría que está en el pueblo argentino ahorita en las calles, ¿no? Y es cierto, o sea, tampoco nos debe llamar a sorpresa que después de tanto esfuerzo la derecha se organice y pueda estar tratando de construir un sentido común diferente. Eso es lo que está en disputa y en nuestro país también está en disputa. Ganamos el gobierno, pero no hemos ganado la batalla cultural. Estamos enfrentando esto, por eso el ejemplo que ponían del historiador Salmerón es muy significativo. Alguien que se atreve a hablar de un suceso muy, muy delicado en la historia mexicana, señalando que fueron chicos valientes, no quiere decir que estás haciendo apología para que vuelva a haber situaciones de violencia como la que se vivieron durante esos años, y sin embargo es condenado por una ofensiva mediática brutal. Creo que en ese sentido pues no tenemos que ser ingenuos, la batalla tiene que continuar, pero sí me gustaría que hicieran un apunte sobre esta alegría que está recorriendo las calles de Argentina y que está indicando que bailando también y cantando las cosas pueden salir mejor, ¿verdad? Y es parte de la alegría que hay que contagiar. Las preguntas internacionales al especialista. ¿Empiezo yo, canal? Bueno, lo de Lula, de compañero, precisamente, nosotros estamos vinculados Xochitl sabe perfectamente que hay varios comités de solidaridad, inclusive participamos en foros unidos, hacemos declaraciones conjuntas, entre los cuales está el Frente de Todos, antes Frente para la Victoria de Argentina, Frente Amplio Uruguay por la Izquierda, así se llama, el Comité de Bolivia, Movimiento de Solidaridad con Cuba, Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, que es el más activo ahora, que en cada reunión se presentan 30 o 40 desbordados para comprender e informar lo que pasa en Venezuela realmente. Y últimamente estamos tratando de hacer un comité Lula libre y
en solidaridad con Brasil, que es importantísimo ese país, que lo queremos. Yo vivía en la frontera, todos los días como piloto volaba a Brasil, sobre todo a Porto Alegre, Río de Janeiro y San Pablo. Bueno, entonces, esto es importante, compañeros, tener una solidaridad y comité de solidaridad, porque cuando nosotros hablamos sobre Venezuela, que está difícil porque la información es totalmente distorsionada, explicamos a la gente y la gente entiende lo que sucede, porque hay que tener argumentos, digamos, científicos, por decir algo, y que vaya contra la información oficial. Entonces eso es importante. Con la compañera que me dijo de Guaidó, que está una foto junto con los rastrojos, que son unos narcotraficantes. No se ha hecho nada, pero el canciller Arreaza de Venezuela ya hizo una denuncia ante la ONU, esto es muy reciente. Ahora dice que el Guaidó, este títere, dice, no, yo me saqué la foto, no sabía quiénes eran. ¿Cómo no vas a saber quiénes eran? Y estaban con la pistola en la cintura. Entonces quiere decir que si acá un tipo se va a tomar una foto conmigo con una pistola en la cintura, ¿de dónde sales tú con la pistola en la cintura? Esto estaba arreglado y fue previo a el fracasado golpe de Estado del 30 de abril, totalmente fracasado. Que Guaidó dice, no, el 60% de las Fuerzas Armadas están conmigo, no tienen a nadie, nada más que unos pendejos que se fueron con él y los tienen tirados ahí, porque ya no los sostienen. Están en Colombia ahí, viviendo ahí en Salto de Mata. Esos traidores de la patria, como es Guaidó. Bueno, compañeros, otra pregunta es de Argentina y México. Precisamente, compañeros, de Argentina y México, lo que estamos hablando, que hay varios, en Puebla se reunieron en julio, y no vino Alberto Fernández, pero sí vino Tayana Solá y varios más, esos dos que te voy nombrando pueden ser futuros cancilleres. Bueno, otra cosa que si en cambio va a influir en la relación con México, por supuesto que va a influir en la relación con México. Ya hay un acuerdo tácito y expreso con esto del Grupo de Puebla en, digamos, extender la cooperación entre países de América Latina, aunque las diferencias ideológicas se den, como era CELAC. CELAC había gobiernos de derecha, había gobiernos de izquierda. Recordemos que Kirchner y Chávez le dieron impulso a esto. Quería decir una cosa, compañeros, que me olvidé de decirlo, pero está escrito acá en el libro. Hay una diferencia muy grande entre el pensamiento político de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Recordemos que Cristina Kirchner fue la que tuvo la iniciativa de invitar a Alberto Fernández. En la primera etapa, en el segundo periodo, ¿no? Fue que hubo un conflicto ahí ideológico entre Alberto Fernández y Cristina, pero Cristina, con la amplitud de pensamiento que tiene, que para nosotros aquí es la más esclarecida políticamente de toda la Argentina, compañeros. Es una verdadero líder, una verdadera líder de Argentina. Está mucho más allá del pensamiento ideológico de todo el pueblo. Y tenemos que reconocer esto, compañeros. Cuando Kirchner, digamos, le voy a leer 2 o 3 cositas para que vean el pensamiento del kirchnerismo, que difiere un poco del pensamiento de Alberto Fernández. Bueno, Cristina, cuando estaba yo también en Caracas ese día, cuando ganó Hugo Chávez en el 2012, dijo, Hugo, hoy quiero decirte que has arado en la tierra, la has sembrado, la has regado y hoy has levantado la cosecha. Y añadió, tu victoria también es la nuestra, la de América del Sur y del Caribe. Viva Hugo, fuerza Venezuela, fuerza Mercosur y UNASUR. Eso es lo que decía la compañera Cristina, con todo orgullo, de la Revolución Bolivariana. Y quiero destacar que Néstor Kirchner agradeció
que en los peores momentos de Argentina la ayuda de Venezuela fue fundamental. Cuando aquello de que se vayan todos en el 2001 y ganó la presidencia Néstor Kirchner, dice, agradezco profundamente el apoyo que nos dio el Hugo Chávez para, digamos, impulsar al desarrollo de Argentina. Y hay que reconocer, compañeros, que en Venezuela, en Miraflores, una de las principales salas tiene la placa Néstor Kirchner. Esa es la diferencia que hay, compañeros, y teniendo a Cristina ahí, no creo que Alberto cambie la política. Vamos a tener una política no de apoyo a Venezuela, pero sí una política valiente como la de México. No intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias, cooperación entre todos los países. Eso es lo que se avisora con el nuevo gobierno. Y con la garantía que tenemos a Cristina ahí como vicepresidente, que lamentablemente hoy tenía en Salta un evento preelectoral y tuvo que ir a Cuba urgente porque la hija Florencia tuvo una recaída, no sabemos qué fue, que está ahí hace 6 meses que ya está en tratamiento en la isla de Cuba, que cada vez que vaya la aman a Cristina, el gobierno revolucionario de Cuba. Esa cosa hay que comprender, porque no solamente Alberto Fernández, sino Cristina está ahí. Bueno, compañeros, ¿esto le paso a quién? Nada más una observación, un poquito para entender la integración de la fórmula que Walter mencionaba. Hay algunos matices políticos importantes entre Alberto, el compañero estuvo en Argentina, seguramente lo pudo percibir, entre lo que expresa Alberto Fernández y lo que expresa Cristina Kirchner. El 18 de mayo, día sábado de este año, Cristina, con una cinta grabada, hizo público la candidatura, el lanzamiento de la candidatura de Alberto Fernández. Alguna gente, y nos incluimos, quedamos un poquito descolocados. ¿Sí? Alberto tenía antecedentes de fricciones políticas fuertes con ella. Él había sido jefe de gabinete durante la presidencia de Néstor Kirchner y en parte del mandato de Cristina. Las cosas no habían terminado muy bien. Pero bueno, hubo un proceso de reconciliación política muy importante entre ellos y el 18 de mayo, día sábado, poco habitual en la política para dar anuncios muy importantes, ella hace pública la candidatura de Alberto. Hay que tener en cuenta que es la candidatura posible, no es la que nos gusta. Digo, en lo personal hubiese preferido otra composición, pero es lo posible en este momento cuando estaba todo el aparato mediático de la derecha argentina, incluyendo las 2 cadenas de La Nación y Clarín, que además de ser los diarios históricos conservadores de Argentina, tienen radios y televisoras. Estaba preparado el aparato mediático para despedazarla a ella, írsela encima, metiendo miedo, ¿no? La campaña del miedo en Argentina es persistente. Les dicen el próximo 27 de octubre se vota o Venezuela o democracia. Es decir, si votan a Alberto y a Cristina es una dictadura populista. Si votan por los candidatos conservadores de la Alianza Cambiemos, hay república y democracia. Cuando todo estaba armado para alzársela encima a Cristina Kirchner, ella hace un juego de ajedrez propia de un talento político excepcional, designa a Alberto Fernández y la derecha tuvo que replantear toda la campaña mediática. Ya no podían pegarle solo a Cristina. Lo siguen haciendo. Hay calumnias de todo tipo contra Cristina. Hay causas judiciales preparadas, armadas expresamente para perjudicarla. Causas que no han podido demostrar nada hasta ahora. Ella pone la candidatura de Alberto Fernández en primer término y obliga a todo el aparato mediático conservador a redefinir estrategias. Es importante esto para que no se malentiendan o no dé lugar a malos entendidos cómo está integrada la fórmula. Recordemos que en política, bueno, no es todo lo que queremos, también es lo posible en términos de coyunturas políticas determinadas. Esta es la fórmula que debemos apoyar. Este es el candidato que nosotros queremos que llegue a la presidencia de la República. Les comento un dato, ya lo mencionó Walter. Está previsto el viaje de Alberto Fernández a México. Hay algún ruidito por ahí. Algunos dicen que todavía Andrés Manuel no se define si lo podrá recibir o no en función de que es candidato y no quiere interferir en la campaña electoral argentina. Aún así, nosotros queremos que antes del 27 de octubre
ya lo vemos difícil porque está avanzada la campaña, o después del 27, seguramente como presidente electo, puede estar en México, conversar con Andrés Manuel y consolidar otra vez un espacio de gobiernos populares con Bolivia, con Venezuela, pese al enorme debate que hay sobre el tema de la revolución bolivariana, seguramente con la recuperación de Brasil y esperemos que con el Frente Amplio del Uruguay también. Vamos a ver si las cosas marchan por este camino, pero seamos optimistas, hay motivos para hacerlo. Muy bien. Sí. Retomando lo que decían los compañeros, lo que decía Walter específicamente, me gustaría que el triunfo de Fernández no solamente influya en Brasil para desaparecer al psicópata de Bolsonaro, que tarde o temprano va a tener serios problemas para seguir gobernando con su estilo neofascista, sino también para que Andrés Manuel mire más hacia el sur, ¿no? Yo creo que Andrés Manuel tiene una asignatura pendiente, entre otras lo apoyo, lo voté y lo seguiré apoyando, pero será un apoyo crítico el mío, que creo que debe ser digamos, el pensamiento crítico siempre debe estar vigente, y es mirar hacia el sur. Y mirar hacia el sur implica relaciones internacionales con Argentina, con Venezuela, con Brasil, ¿sí? Esperemos que salga Bolsonaro tarde o temprano, y sobre todo con estos gobiernos permitiría de alguna manera escapar de la órbita de Estados Unidos. Todos entendemos que uno de los grandes dramas de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, son esos 4.000 kilómetros de frontera, pero sí se vale mirar hacia el sur y hacer bloques comerciales, que beneficiaría mucho a nuestros países. Con respecto al compañero que estuvo y que hizo una observación muy atinada de la gente bailando en las calles por el triunfo de los Fernández, eso fue lo que nos llevó a nosotros también a hacer algunos libros del fútbol, donde lo vinculamos al neoliberalismo, al capitalismo salvaje, a los procesos que se están viviendo, porque en Argentina tiene la peculiaridad de vivir con mucha desmesura el fútbol, con mucho apasionamiento, lo cual lleva a cánticos populares que son trasladados desde las tribunas del fútbol a la calle. De alguna manera esto fue un canto de un grupito de cumbia, que ahorita lo va a completar Candia porque él también lo conoce bien, de un grupo que empezó en la calle Corrientes, una de las principales avenidas de Buenos Aires, con el cántico Macri ya fue, Vidal ya fue. Si te animás, va a ser también el ya fue para Larreta. ¿Por qué? Porque el trípode en la Argentina se dirime en la provincia de Buenos Aires, cuya gobernadora era María Eugenia Vidal, con 14 millones de habitantes. Es decir, estamos hablando que el 35% de la votación se dirime en la provincia de Buenos Aires. También le sigue la capital, lo que es Macri, y que está gobernada por Larreta. Y Macri a nivel nación. Entonces, si nosotros hacemos la nación, la provincia de Buenos Aires y la capital, podemos hablar de una mayoría absoluta. Y ese cántico tiene que ver con la gente festejando, como me decía un compañero mío que trabaja en Página 12, se vive otro aire, se respira otro aire. A partir del 11 de agosto la gente tiene otras expectativas, volvió un poco la esperanza, salimos del desencanto y esperemos que salgamos de una vez definitivamente de esta larga noche neoliberal. Sí, querías apuntar algo. Sería, digamos que un poco temerario y apresurada la posibilidad de pensar en que en la realidad política de Argentina en este momento pudiera estar gravitando un poco el fantasma de Lenín Moreno a propósito de la experiencia que tuvo Lenín Moreno con la traición que le hizo a Correa, a propósito de estas pequeñas
diferencias, de estas pequeñas fisuras que se han evidenciado aquí entre el pensamiento político de Alberto y Cristina ante la eventualidad de un triunfo de Alberto. ¿Pudiera Alberto de alguna manera, qué sé yo, tomar un giro repentino y tener nosotros en la Argentina una experiencia parecida a la de Ecuador? Sí, ahorita le doy el micrófono a Candia, que tiene algo para agregar, pero yo diría que los votos no son de Alberto, los votos son de Cristina. Seguro. Porque no nos olvidemos que Cristina medía el 35% antes de las elecciones. Para mí es más. Pero yo le diría al compañero Alberto, en caso de que se desvíe del proyecto, que los votos son de Cristina. Y en definitiva, los votos de Cristina son del pueblo. Es como Andrés Manuel. Andrés Manuel, 30 millones de votos, bienvenido Andrés Manuel a la presidencia, pero los votos son del pueblo. Y es ahí donde yo insistía en la ponencia mía de formar los comités de base, que los comités de base se eleven a los comités de los municipios, de la delegación correspondiente. Si yo no estoy de acuerdo con el delegado de la Cuauhtémoc, el delegado de la Cuauhtémoc me tiene que recibir a mí. Claro, lo tuve que ir a ver al señor Monreal 6 veces y no me recibió nunca. Entonces, señor Monreal, perdón, yo soy un ciudadano de a pie, que tengo un establecimiento comercial en la delegación Cuauhtémoc y usted tiene la obligación de recibirme. No me peló, en definitiva. Entonces es ahí donde yo propongo los comités de base que funcionan de abajo hacia arriba para fiscalizar los procesos. No nos olvidemos, Andrés Manuel, tú necesitas una guardia que te proteja. 50 energúmenos el otro día golpearon las puertas del Palacio Nacional. ¿Quién los manda a esos tipos? ¿Quién lo defiende al presidente? Porque no es el gobierno de Andrés Manuel, es el gobierno del pueblo. Pero para eso tenemos que hacer los comités de base. Ojo, no estoy inventando nada con los comités de base, ¿eh? Son los CDRs cubanos, que así funcionan. Y los CDRs cubanos tienen funciones de seguridad también. Entonces, de alguna manera, es de abajo hacia arriba. Es ahí donde nosotros tenemos que interactuar. Nosotros no tenemos que esperar que nos llamen dentro de 6 años para volver a elegir. Nosotros, si somos gobierno, si es un gobierno nacional y popular, participación directa, democracia directa, participación ciudadana ya. Son diferencias que tengo con el Frente de Todos y que espero exponer en algún momento, como estoy exponiendo acá en este ámbito. Pero es ahí donde nosotros tenemos que tener voz y voto. ¿El pueblo no gobierna ni delibera a través de sus representantes? No, no estoy de acuerdo. Permítanme no estar de acuerdo. Somos muchos los que estamos por la democracia directa. Somos muchos los que hemos votado a Cristina Kirchner, más que a Alberto. Entonces recordarle al compañero que los votos no son suyos. Miren, el compañero dominicano ya metió el dedo en la úlcera, en la llaga, como dice, entonces hay que hacer referencia al tema. Sí hay tensiones en el Frente de Todos. Recuerden que son 16 agrupaciones quienes lo integran. Principalmente las corrientes peronistas son mayoritarias, pero hay corrientes de la izquierda, como la que encabeza el Pino Solana, senador de la República en este momento, y otros grupos de escasa representación en términos electorales, pero con un activismo político muy importante. Hay movimientos sociales que no pueden formar parte del Frente de Todos por razones obvias, no tienen registro como agrupación política, pero tienen una enorme capacidad de movilización en barrios populares y en zonas marginadas. Todo eso es un cóctel, hay que reconocerlo y decirlo con todas las palabras, digo, ojalá no reviente el cóctel antes del proceso de que se consume el triunfo electoral, porque ahí nos veríamos mal. Pero la chicana permanente de los medios conservadores argentinos es azuzar el enfrentamiento. ¿Quién va a gobernar? ¿Alberto Fernández o Cristina Kirchner? El candidato lo ha toreado muy bien, tiene un manejo mediático, es una revelación, ¿eh? Yo sabía de su existencia porque fue jefe de gabinete, pero no imaginábamos realmente que tuviera estos dotes políticos. Era un cuadro medio, un tipo que se le reconocen capacidad de intelectual, buena formación,
fue una buena muñeca en los gobiernos de Néstor y Cristina. Con Cristina terminó mal después y hubo una reconciliación posterior que explica la fórmula que yo les comentaba, ¿no?, entre Alberto y Cristina, y que la designación la hizo la propia Cristina además. Pero es cierto, hay tensiones. A ver qué capacidad tenemos de resolver esto tranquilamente. Nadie me diga, por ejemplo, y de manera provechosa para el campo popular, nadie me diga que Morena es todo lo mismo. Yo pertenezco, simpatizo a Morena, pero me encuentro con alguna gente que dice que es de Morena que quisiera no verla. La senadora Lili Telles fue la que pidió que fusilaran al historiador Pedro Salmerón y se opone a las parejas igualitarias, a las parejas de un mismo sexo, y es una expresión ultraconservadora. Recordemos que mientras era estrellita de Canal 9, creo, o era consentida de Televisa, decía cosas horribles y hostigó permanentemente al gobierno de la Ciudad de México, que en ese momento estaba bajo la responsabilidad de quien hoy es nuestro presidente de la República. Digo, tampoco es un lecho de rosas, digo. Morena en sí es una coalición, es un frente político, no sé si de gobierno, pero por lo menos es un frente electoral. Con el Frente de Todos en Argentina pasa algo parecido. Es un acuerdo dictado por la coyuntura, porque hay que afrontar a un gobierno que ha destrozado la economía del país y ha llevado a la miseria a millones de argentinos. Pero subsisten contradicciones, y en la propia fórmula hay contradicciones. El tema de Venezuela, que lo esgrime permanentemente la derecha mediática, es una forma de sembrar cizaña, de amarrar navajas, como decimos aquí. Es una forma de enfrentarlo, porque lo obligan a Alberto a que condene a un gobierno con el cual Néstor y Cristina Kirchner tuvieron una excelente relación, que es el gobierno de la Revolución Bolivariana. Lo mencionó Walter, el candidato ha sabido torear esto, diciendo, bueno, por origen no es dictadura porque fue votado elegido por la voluntad mayoritaria del pueblo, expresada, mejor dicho, en un proceso electoral. Ahora, tiene una deriva autoritaria, es cierto, y como es que todos esgrimen el informe famoso que hizo la señora Bachelet, donde describe un panorama horrible, entonces, bueno, se agarran de eso. Cristina no se ha pronunciado y ha sido inteligente en esto para no crear discordia en el frente de todos. ¿Qué apuesta tenemos que hacer? Que todo esto se resuelva de manera amistosa dentro del campo popular, tratamiento de las contradicciones en el seno del pueblo. Decía algún clásico del marxismo, cuya expresión era el Partido Comunista Chino, todos lo recordamos, y que se puedan potenciar aquellos aspectos que tienen que ver con el replanteo de las políticas económicas y también con el replanteo de la política internacional. La experiencia ecuatoriana es muy preocupante en esta materia. Recordemos que a Lenín Moreno lo designó Rafael Correa, porque realmente creo, hasta donde me explicaron los amigos ecuatorianos, hablaba hace poco con Galo Gómez, quien fue ministro de Educación durante el gobierno de Rafael Correa, y nos decía que era el candidato que electoralmente medía más. Este es otro tema, miren, cuando se va a votar es muy difícil después lograr que el candidato que piensa mejor sea el que más quiere la gente o el que más identifica a la gente. A veces quien piensa mejor no saca mayores votos, mayor cantidad de votos. Quien tiene ideas más claras a veces es poco representativo en términos populares, la gente no lo vota, no sabe bien o no le entiende, o no es una figura que exprese, al menos hasta en el lenguaje corporal, dicen los que saben de esto, los que se dedican a mercadotecnia política, que exprese de mejor manera el electorado. Hay que optar por el que mire más, porque el problema es que a la hora de votar cuenta eso, cuenta el voto, no las ideas buenas, malas o regulares. Pasó eso con Lenín Moreno en Ecuador. Y de algún modo, en buena medida, diría yo, Cristina opta por la candidatura de Alberto Fernández porque es quien mejor expresa en términos electorales a la coyuntura política argentina. Y es capaz de canalizar la inconformidad de la gente expresada en las urnas, no en una nota de opinión, no en una manifestación callejera. A veces hay fuerzas políticas que pueden ocupar el Paseo de la Reforma. Si van a elecciones sacan el 2% de los votos. Es decir, aquellas fuerzas que tienen mayor capacidad de movilización no necesariamente son las más representativas en términos electorales. Esta es una verdad de perogrullo, ustedes quieren, pero señores, creer o reventar. A veces nuestros candidatos tienen que ser aquellos que expresan mejor el interés, las expectativas populares. Pasó en Argentina, le pasó a Rafael Correa con Lenín Moreno, quien termina traicionándolo.
Yo quiero ser optimista una vez más y quiero creer que las contradicciones internas del Frente de Todos, incluidas aquellas que se expresan a través de la candidatura de quien va para la presidencia, que es Alberto Fernández, y de la vicepresidenta, que va a ser Cristina, se pueden resolver de la manera más amistosa y más provechosa para el campo popular. No me interesa tanto que entre ellos la relación sea de maravillas, puede serla así o no tanto, en fin, pero que no tenga consecuencias políticas, porque la derecha está agazapada. Hay sectores de poder que están fastidia, sembrando cizaña, chicana, amarrando navajas con temas distintos. A veces desde el exterior no se ve bien esto. Me pareció desafortunado lo que dijo Diosdado Cabello, que tiene razón, lo mencionaba Carlos, tiene razón, los votos son de Cristina, de acuerdo. Pero a veces en un proceso de campaña electoral hay cosas que conviene callarlas, mejor no decirlas hasta tanto en un tete-a-tete, en un mano a mano se puedan resolver, plantear y resolver. Es cierto lo que dice él, pero si el gobierno de Venezuela apresura los tiempos y obliga, lo presiona de manera indirecta, porque eso lo toman los medios argentinos, después lo presionan al candidato diciendo, ¿por qué no condena a Venezuela? Nos achican el espacio y obliga a que el candidato tome definiciones que no quiere dar ahora en una campaña electoral. Hay que entender este tipo de cosas. Digo, el caso Cuba y otros casos así, el tema más conflictivo y más difícil de Nicaragua, aunque es un país que tiene un peso específico menor, pero son cosas que sirven, son resquicios por donde se mete la derecha. Lo dejo aquí y Walter va a ampliar esto. Bueno, compañero, lo que dijiste tú sobre sobre Alberto, precisamente no tengo que decir más nada, comparto lo que ustedes dos dijeron, pero no creo que sea lo de Lenín Moreno. Porque Lenín ya no le digo, traidor Moreno, porque ese nombre le queda muy grande a este traidor. Ahí se confundió, que Correa sigue siendo un revolucionario, verdaderamente, la revolución ciudadana que Ecuador. Se equivocó porque el pueblo de Ecuador votó un programa de gobierno antiimperialista y todo esto. Lo traicionó totalmente. Ahí salió con los gringos, está votando con la derecha. Es una cosa, digamos, una verdadera traición. Pero quiero decir otra cosa, Mujica, que acá lo tenemos aquí, ya le sugerí a Antonio que le pongamos una cruz ahí, porque la verdad que cuando preguntaron, y el gobierno uruguayo tan dignamente dijo, aquí no hay ninguna dictadura, hay un gobierno legítimo, en fin, y no estamos de acuerdo con muchas cosas, pero tenemos que defender el diálogo junto con México, ahora se va a unir, parece, Argentina en el nuevo gobierno con esta alianza, con este mecanismo de Montevideo, que ya dijo, lo que me interesa a mí, dijo Alberto, es, digamos, estar integrando el mecanismo de Montevideo o lo que pueda surgir, digamos, porque todo esto va cambiando de acuerdo a la época. Pero Mujica, cuando le preguntaron hace muy poco, sí, es una dictadura. Yo entiendo que Mujica tuve contradicciones, porque muchas veces uno que estuvo en la lucha armada dice, no, es un revolucionario. Muchos que estuvieron en la lucha armada con Venezuela, como Douglas Bravo, sí, están con la derecha, y el otro que tiene un apellido ruso, no me acuerdo cómo se llama, también está con la derecha. No quiere decir que estén con la lucha armada, que estén totalmente lúcidos y que tenga una consolidación ideológica marxista o por lo menos del campo popular. Entonces, dijo eso, y la mujer que es vicepresidente, porque es primera senadora, quitaron al que era vicepresidente por unos problemas X, y está ella. Y dijo, Guaidó y Maduro nada más se diferencian en que uno tiene bigotes y el otro no. Fíjate el retazo ideológico que tiene esta gente. Y Mujica, no como Correa, que sí, yo considero que sanamente se equivocó. Él propuso a Almagro, el principal tipo de la historia de la OEA, no un tipo más vendido al imperialismo gringo como Almagro, mi paisano, lamentablemente, no sé cómo nació en mi patria. Ese tipo fue propuesto por Mujica por todos lados para la candidatura en el secretario general de la OEA. Fue a Venezuela, fue a Bolivia, fue a Ecuador, a Nicaragua, todos los países lo votaron a propuesta de Mujica. Mire lo que resultó. Y fue canciller de él.
¿No se dio cuenta en 5 años quién era ese tipo? Bueno, también otra cosa que ustedes conocen menos, puso Mujica a un ministro de Defensa que se llama Manini Ríos, un amigo de Bolsonaro. Hoy en las encuestas tiene el 10%. Otra equivocación de Mujica, qué equivocado, ¿eh? Un tipo que dice no, que anda con su bochito y todo. Nunca tuvo un concepto de lucha de clases, nunca tuvo un concepto antiimperialista. Y hoy dice que Venezuela es una dictadura. Digamos, esos tipos, hay que poner una cruz. Hay que poner una cruz y poner a Evo Morales, que falta aquí, compañero. Bueno, ahora quiero decir una cosa con respecto a este foro. Dijo un compañero hoy, el bienestar es una cosa, pero si no hay conciencia en el pueblo, eso queda en agua de borrajas. Compañeros, es muy importante la conciencia. Y quiero felicitar a los compañeros organizadores de este foro de formación política, el compañero Antonio y todos los compañeros de la lista que lo acompañan, la compañera incansable Xochitl, que está siempre aquí, porque esto es una verdadera formación política y es uno de los pocos lugares donde la expresión internacionalista se da. En muchos lados de formación política y cómo poner los votos, nada, cosa interna y nada del exterior. Como si no existiera nuestra América, como, digamos, un baluarte del progresismo y de los gobiernos populares. Entonces, quiero felicitar una vez más. Y acá nos dan espacio, y aquí estamos hablando de Argentina, la otra vez hablamos de Venezuela, hablamos de todos los libertadores de América Latina hace 15 días aquí. Y con todas las banderitas puestas ahí. Entonces, yo quiero agradecer a los compañeros esto y seguir para adelante. Muchos comités de Morena deberían seguir esta línea, compañeros. Eso es lo que quiero para terminar y muchas gracias por todo y su paciencia. Gracias, compañeros.